Bueno, el título de lo que vamos a escuchar ahora, de este mensaje, se llama ¿Qué puedo hacer yo? Ya que no he puesto el árbol de Navidad, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que todos alguna vez nos hemos preguntado ¿qué puedo hacer yo? A veces, ¿qué más puedo hacer yo? Otras veces, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, el título es ¿qué puedo hacer yo? Y cuando estaba Juan, muchas gracias Juan también y Julia por compartir vuestro testimonio y vuestro trabajo, por compartir el testimonio y por lo que hacéis. Gracias. Y le dais saludos también a Germán, de nuestra parte. A Anatol, pues también, igual le mandamos nosotros un WhatsApp para saludarle. Bueno. Y después de ver estas imágenes y después de ver ahí la furgonetilla y cómo trabajáis, yo estaba pensando ahí sentado en la silla y digo, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo? Es una buena pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, estamos leyendo una epístola que ha sido una epístola para mí muy especial. Nosotros estudiamos la Biblia, como sabéis, o vamos predicando de manera sistemática, pero para mí este repaso, este estudio de Colosenses, no sé qué palabra emplear, ha sido edificante, ha sido sugerente. Y yo creo que casi todos los que han subido al púlpito cuando hemos estudiado esta epístola, casi todos han hecho un repaso de la epístola. Siempre se hacía referencia a lo que se había dicho anteriormente. Y a mí me tocaba hacer la introducción y me toca también finalizar la epístola. Y es que también me veo forzado a hacer un repaso de la epístola, quizá porque terminamos. Pero es que es una epístola, no tengo palabras, súper rica. Es una epístola especial. Y cuando Dios ha puesto en nuestro corazón esa idea de repasar, a los que han subido aquí, antes de predicar, oran, buscan, preparan, piensan, escuchan lo que Dios quiere decir a la congregación. Y es que a tantos les ha dicho que tenían que repasar. Y yo creo que es importante el mensaje que tenemos aquí. Y Pablo nos decía, recuerdo la predicación de Pablo, que leyéramos esta epístola, que lleva un cuarto de hora, que la leyéramos muchas veces. No sé cuántos hemos cumplido con esto, pero era un buen consejo. Y es un buen consejo. Porque en esta epístola tenemos de todo. Hay un tratado de teología. Hay cuestiones prácticas. Es una epístola que podemos saborear. Y estamos terminando ya el año, estamos terminando el curso y el ciclo de predicaciones. Y uno se plantea, ¿qué puedo hacer yo? A mí me tocaba predicar, pues predicar. Fijaos, primero esta epístola, os digo que es densa e importante por su teología, por su cristología. Esta epístola, en primer lugar, nos habla de Jesús. Esta epístola habla de Jesús. Y ahora viene el tiempo de Navidad. ¿Quién es este Jesús que celebramos? Y de esto habla la epístola a los tesalonicenses. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Así le llama esta carta. Jesús el Mesías. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Os acordáis de eso? Aquí en esta epístola se le describe al Mesías de esa manera. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es la imagen del Dios invisible. No te harás imagen, pero Él es la imagen. Él es la cara de Dios. ¿Habéis visto a Dios alguna vez? Mirad a Jesús. Él es la cara de Dios, Él es el rostro de Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Esto es la cristología. Esto es el estudio, el entender quién era realmente Jesús, su valor, su ser, su persona. Él es el primogénito de la creación. Me acuerdo que a Ángel le tocó estas cosas que estamos hablando ahora, porque a Ángel le dejo a veces las cosas más complicadas. Gracias, Ángel, también, por lo que haces y por cómo lo haces. Su lema, o no sé si es tu lema, pero como a mí me lo has dicho casi siempre que te llamo para pedirte algo, me dice, estamos aquí para servir. Él es el primogénito.
la temperatura, bajar ese a lo mejor un poquito. No sé. Josu, cuando me digas sigo, porque luego el mensaje lo escuchan por ahí también. Gracias, Pablo, también por el trabajo que haces poniendo estas cosas en YouTube, colgando estos mensajes que oye tanta gente. Bueno, Él es el primogénito de la creación. Él es el que tiene la primogenitura. Es el que es digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda la honra, porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Eso es que significa que tiene la primogenitura. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús es la cabeza de la Iglesia? ¿Qué significa esto? Que la cabeza no somos otros. Que la cabeza no es ningún hombre, ninguna institución. A finales de la Edad Media discutían, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El Papa o el Concilio? Esto a Flor le sonará y a Karina seguramente, de un curso que estamos haciendo. ¿Quién tiene más autoridad? La única autoridad la tiene Cristo, porque Cristo es la cabeza. Él es el Mesías, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, la cabeza del cuerpo. En Él están escondidos, nos dice la epístola de Tesalonicenses, todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Os acordáis de esta palabra que aparece tantas veces en la epístola? La palabra misterio. Pues si tú quieres conocer el misterio de Dios, tienes que ir a Cristo. Si tú quieres ver a Dios, tienes que mirar a Jesús, fijar los ojos en Cristo. Entonces nos habla esta epístola de quién es Jesús y lo describe de una forma muy especial, muy particular, que en otros lugares no aparece con tanta densidad, con tanta profundidad, con tanta fuerza. Ahora, también nos habla no solamente de quién es Cristo, de quién es el Mesías, sino de lo que Jesús ha hecho. Nos habla de la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Nos ha reconciliado con Dios. A través, ya sabéis, del sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Nos ha reconciliado con Dios por medio de su muerte. A esto vino al mundo. Celebramos la Navidad, celebramos que nació, pero nació con un propósito, con una finalidad, con una meta. En su horizonte había una cruz. Ahí, en esa cruz, Jesús tenía que hacer algo y lo hizo. Cumplió con su misión, con su propósito. Por eso cuando termina de respirar, cuando echa el último suspiro, dice, consumado es. La obra que me encargaste que hiciera, la he llevado hasta el final. ¿Qué cosas hizo Jesús? Nos sepultó a nosotros en su muerte. Con Él nosotros morimos también. Para mí el versículo más bonito de la epístola, sé que todos son inspirados por Dios y provechosos y que no hay que tener versículos preferidos, pero yo de esta epístola tengo uno, que es aquel que habla de que el acta de los decretos que había contra nosotros fue clavado con Él. Fue clavado en la cruz. Esto me parece que trae una liberación al alma, un descanso tremendo. Mis pecados, todos los que hice, todos los que hago y todos los que haré, están escritos a mano. Es que era una palabra que se utilizó para reflejar esta idea. Estaban escritos en un papel, en un acta, traduce la Reina Valera. Y ese acta, donde estaban escritos mis pecados, ¿sabéis dónde está? Ya no está en ningún sitio. No está en ningún sitio, porque fue clavado con Jesús en la cruz. Hay un himno muy bonito, creo que la letra es del abuelo de Flor, que dice, mi pecado en la cruz fue clavado con Él. ¿Con qué sed anheló mi perdón? Mi pecado, lo que yo hice, mi deuda,
lo que yo debía, lo que yo ofendí, las faltas que cometí contra vosotros y sobre todo contra Dios, porque cuando peco contra vosotros, peco contra Dios. Ese acta donde está escrito mi pecado fue clavado con Cristo en la cruz del Calvario. Y Lutero dice en una canción que todos conocéis que se llama Castillo Fuerte, el himno de la Reforma, dice, que muestre su furor, Satán, que dañarme no podrá, pues derrotado está por la palabra santa. Que venga Satanás a acusarme a mí o a ti de que has pecado, de que eres una mala persona, de que eres imperfecto, de que nunca llegas, de que no das la talla, de que ayer cometiste un pecado, o esta mañana, o que lo estás cometiendo ahora. Porque se puede pecar de pensamiento, palabra, obra y de omisión. Que venga Satanás, o quien sea, a acusarte de que no estás limpio. Mira, la factura que yo tenía que pagar, ya la pagó Él. Ya la pagó Él, así que no me acuses, porque mi falta, mi pecado, mi vergüenza, ya otro la ha llevado. Está pagada la deuda, no te debo nada, ni a ti ni a nadie. Cristo la ha pagado por mí. Cristo murió con nosotros y con Cristo morimos nosotros también. Y nos hizo morir, en Cristo Dios nos hizo morir y nos hizo renacer también a una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos hizo renacer por medio del bautismo. Esto es lo que significa el bautismo, que hemos sido muertos a un hombre viejo y que hemos nacido a una vida nueva, que tenemos gracias a Él. Y si tenemos la muerte del hombre viejo y tenemos la vida del hombre nuevo, tenemos que mirar al mundo, nuestra vida, nuestro futuro, nuestra existencia, no con los ojos de la muerte del viejo hombre y con los ojos del pecado, sino con los ojos de Cristo, que son los ojos de la resurrección. Hemos resucitado, dice la epístola de los Colosenses, hemos resucitado con Cristo. Si morimos con Él, hemos resucitado con Él. Entonces fuimos sepultados, nos hizo renacer y nos ha dado una vida nueva. ¿Os acordáis de esa lección? Un vestido nuevo. Entonces la epístola nos ha hablado de algo importantísimo, algo sin lo cual, sin entender lo cual, no podemos ser cristianos. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús? Y claro, ahora viene la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Y veíamos también que esto que Jesús ha hecho, haber anulado el acta de decretos que había contra nosotros, el haber cargado nuestro pecado en la cruz y el habernos dado vida nueva, tenía para nosotros unas consecuencias, unas implicaciones. Yo puse esta mañana, haciendo el repaso del sermón, unas exigencias. ¿Cuáles son las exigencias? Primero, despojarnos del hombre viejo. Si ese hombre viejo ha muerto, lo que tenemos que hacer es quitárnoslo de encima, quitar ese peso que llevamos. Y para esto, recordáis, mirad hacia arriba, haced morir lo terrenal en vosotros, porque la tendencia es siempre la misma en el ser humano, es volver a poner los ojos en las cosas de este mundo en lugar de mirar a nuestro futuro, a nuestra esperanza, hacer morir lo terrenal en nosotros y ponernos ese traje nuevo, o sea, quitarnos el viejo y vestirnos como lo que somos. ¿Somos hijos de Dios? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que ser por fuera? Porque ha habido un cambio por dentro. Entonces, esto nos habla de despojarnos del hombre viejo y vestirnos de nuevo, es un cambio interior, una renovación espiritual. La exigencia, si creemos en Jesús, si creemos que hemos muerto con Él y que tenemos una vida nueva, es que nos tenemos que renovar cada día, en cada momento. No solamente cuando termine el año y empiece el 2024, que ya está a la puerta. No, es que tenemos que, recordando la Navidad, recordando que Jesús vino al mundo, tenemos que hacer de cada día
un año nuevo, un día nuevo, ponernos un vestido nuevo. Un cambio interior profundo. Y de lo que nos hablaba la semana pasada, no es solo un cambio interior, que es muy espiritual, muy místico y muy bonito. Es que es preciso hacer también una renovación, un cambio en nuestras relaciones, un cambio hacia cómo nos comportamos, un cambio que se ve hacia el exterior en nuestras relaciones, como esposos en la familia, con nuestros hijos, como padres también, en nuestras relaciones laborales, los amos y los siervos, que os explicaba Ángel también la semana pasada. Eso tenemos que hacerlo también. Es importante vestirnos por dentro, pero también por fuera del hombre nuevo. ¿Qué puedo hacer yo? Esa es la exigencia. Tengo que cambiar. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Y el mensaje de hoy es un mensaje muy práctico. Vale, sé que me tengo que vestir del hombre nuevo, sé lo que Cristo ha hecho por mí, pero ¿por qué me cuesta tanto y cómo puedo hacerlo? Porque me han dado una epístola, hemos estudiado una epístola absolutamente maravillosa y ahora la pregunta es, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué? ¿Se entiende? ¿Cómo cumplir el llamamiento? ¿Cómo hacer realidad aquello que se nos está pidiendo? Y como estamos en las fechas que estamos, por pura coincidencia, os pediría que pensarais en el año nuevo y que estas sugerencias que voy a daros, que salen de la palabra de Dios, las hagáis práctica en vuestra vida, porque son muy útiles. Yo lo veía esta mañana y digo, yo tengo que empezar a hacer esto, yo tengo que renovarme también en esto. Fijaos, si ya vamos al texto, perdonadme el repaso, pero como era la clase final o la predicación final, pues tocaba hacer este repaso, que por algo será, por algo será. Bueno, pues dice, perseverad, versículo 2 del capítulo 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. No, ministerio no. El misterio de Cristo, esa palabra tan importante. El misterio de Cristo, en el que está escondida toda la sabiduría y el conocimiento de Dios, por el cual también estoy preso. Primera cosa, primer cómo, primera indicación, orar, orar. Esta es la primera idea. Esta carta, si os fijáis, si nos fijamos, esta carta empieza con la oración. Esta carta empieza con una oración. Versículo 3 del capítulo 1, al principio, la típica salutación, e inmediatamente Pablo dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo, Pablo, empiezo la carta diciendo, yo, hermanos, oro por vosotros. Y ahora cuando termina, dice, por favor, hermanos, orad vosotros también por mí. Necesitamos oración, necesitamos la oración. ¿Por qué? Porque sin oración esto no funciona. Sin oración lo que funciona es la carne, la tierra, y tenemos que poner la mira arriba. Nuestra energía, nuestra fuerza está en Dios. Y en vano trabaja el hombre si el Señor no edifica la casa. No es en nuestras fuerzas, es y tiene que ser en el poder de Dios. No sé ahora que termina el año, ¿qué tal estás tú en el examen de oración? Si has vivido un año con una vida de oración o no. Pero hoy es el momento de hacerte esta pregunta. Mira, todo avivamiento necesita de la oración. Todos los avivamientos que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, los que nos cuentan esos avivamientos, nos dicen que hubo lectura de la palabra, sí, pero nos dicen que hubo oración. El avivamiento es una respuesta a la oración. ¿Necesitamos un avivamiento? ¿Os gustaría ver un avivamiento? Pues
Si necesitamos un avivamiento, necesitamos oración, porque el avivamiento no viene de las fuerzas del hombre, viene del poder de Dios y del Espíritu de Dios. Todo cambio, toda renovación viene de pasar tiempo a solas con Dios, tiempo de calidad. Y lo que nosotros hagamos como personas y como iglesia en nuestra vida espiritual dependerá del tiempo que pasemos en comunión íntima con Dios. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Él. En Mateo 6, versículos 5 y 6, dice algo que hemos oído muchas veces. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, normalmente usa el plural, pero ahora fijaros qué directo es Mateo en su Evangelio. Mas tú, te está hablando a ti y a mí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El éxito en nuestro ministerio público depende del secreto, de lo que hagamos en secreto, en intimidad con Dios. ¿Queréis ver esta iglesia llena? ¿Con 2 cultos? ¿Con 3 cultos? ¿Queréis ver eso? No, alguien no quiere que venga más gente. Está bien. Me parece respetable. No tienen que venir. Tenemos que ir nosotros a llevar el Evangelio. Pero ¿queréis ver que gente se convierte? Cuando digo iglesia no me refiero al edificio. Cuando digo iglesia me refiero al cuerpo de Cristo. ¿Queréis ver más personas? Pasa por la oración. La tuya y la mía. Pablo ora por la iglesia. Esta iglesia necesita que los pastores oremos por ella. Y los pastores necesitamos que esta iglesia ore por nosotros. No sé si lo estamos haciendo lo suficiente. Pero como propósito de Año Nuevo, no estaría mal el plantear, por lo menos yo lo voy a hacer, cómo es mi vida de oración, cómo es tu vida en oración. Hemos oído el testimonio que daba Juan y Julia acerca de ese hombre que iba a vender una silla y que tuvo intimidad con Dios. Y Dios le dijo, con Dios no se negocia, esa silla la vas a regalar. Y ahí vemos el poder de Dios en acción, renovando vidas, porque no hay renovación sin oración. Porque Dios puede tocar el corazón del hombre como hizo con aquel hermano en Moldavia. Dios puede tocar y toca el corazón de los hombres cuando oramos. Pero lo más importante de esto, lo más absolutamente maravilloso y asombroso, es que Dios no solamente puede tocar nuestro corazón, lo asombroso es que el hombre puede tocar el corazón de Dios. ¿Y cómo puede el hombre tocar el corazón de Dios? Podemos tocar el corazón de Dios por medio de la oración. Porque ¿qué padre le va a negar a un hijo algo? Si el padre oye el clamor del hijo pidiendo y rogando. Necesitamos orar. Y sin oración no hay nada más que vacío y desierto. Por tanto, primera cosa, orar. Orar. A veces creemos que no es poderosa la oración, pero lo es para tocar el corazón de Dios. No porque Él lo necesite, porque lo necesitamos nosotros. Segundo punto, ¿qué puedo hacer yo? Tú puedes orar. Te coges la disciplina de cerrarte en tu habitación o donde sea y orar. Segunda cosa que puedes hacer, vivir sabiamente. Fijaos, Él pide oración para que sepa lo que tiene que decir. Pero la segunda cosa, el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto es otra cosa que tenemos que hacer. Planteárnoslo a final de año. ¿Cómo hemos vivido? ¿Hemos aprovechado el tiempo? Andad sabiamente
para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Un nuevo proyecto de vida. Orar. Yo os voy a abrir mi corazón, lo que yo quiero hacer el año que viene. Ya, o a lo mejor ya empiezo hoy. Orar. Y segundo, vivir sabiamente. La palabra que utiliza es redimiendo el tiempo. ¿Qué es lo contrario de la redención? Lo opuesto a la redención. La perdición, la condenación. Nuestras vidas, alejadas de Dios, están condenadas. El viejo hombre está perdido, está condenado. La vida, frente a la vida perdida, frente a la vida condenada, aquí se nos habla de la vida redimida. Frente al tiempo de condenación, que no sé en lo que pasamos nuestro tiempo, en lo que lo gastamos, en lo que lo invertimos, frente al tiempo condenado existe el tiempo y la vida redimida. Una vida salvífica, una vida de salvación para ti y para los demás. Mirad cómo andamos, cómo vivimos con los de afuera, qué testimonio damos de Cristo. Que no se nos olvide que en esta carta también lo hemos visto, y en los grupos de casa, en los grupos que nos reunimos, también lo hemos visto, por lo menos en el nuestro. Se nos ha recordado que somos embajadores de Dios. Y que la gente no lee la Biblia por ahí fuera mucho, pero sí leen nuestras vidas y nos ven a nosotros. Y somos embajadores de Cristo. ¿Cómo andamos y cómo hablamos? Mirad también cómo hablamos. Y dice aquí, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, fijaos, no solamente cómo andamos, sino cómo hablamos. Sea vuestra palabra, ¿cómo tiene que ser? A veces sazonada con gracia. Siempre con gracia. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser palabras de gracia, hablar con gracia, para dar gracia, para transmitir gracia. Que hay palabras que son como puñales. Cuidar cómo andamos, pero también cuidar mucho cómo hablamos. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes, es decir, para dar alegría, gozo, salvación, edificación. Dice la necesaria edificación. Es necesario edificar. ¿Y cómo se edifica? Se edifica con palabras, ninguna palabra corrompida, sino que salgan de nuestra boca las palabras que construyen, las palabras que edifican, las palabras que dan vida y no las palabras que matan. Y el tercer punto, orar, redimir el tiempo, y yo añadiría ahora, y también redimir nuestra boca, nuestra lengua, lo que decimos, y luego servir con excelencia. Cristo no se merece, después de lo que ha hecho por nosotros, no se merece que hagamos las cosas de cualquier manera. Él se merece lo mejor de nuestra vida, toda nuestra vida. Y vamos con esta última idea. Aquí en la Reina Valera dice salutaciones finales. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y para que conforte vuestros corazones. ¿Habéis oído hablar mucho de Tíquico? No, ¿verdad? Y Onésimo menos. Onésimo era el acompañante de Tíquico,
amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Miraos, estas salutaciones, que en teoría cuando dije, me toca predicar sobre esto, dije, ¿qué voy a contar si no les conozco? Precisamente eso es lo importante, que no eran Pablo, que eran personas tal vez anónimas, pero a Tíquico y a Onésimo les dice, amado hermano, amado siervo, dice, y fiel ministro. A Tíquico, amado hermano y fiel ministro, a Onésimo, amado y fiel hermano. Estamos aquí, Ángel, tu lema, estamos aquí para servir. Por amor y con fidelidad. Y si no somos siervos de Cristo, ¿a quién servimos? ¿Al yo? ¿O algo peor todavía? Si es que puede haber algo peor que mi yo. Tenemos que servir. Estamos llamados a servir. Somos llamados a servir a Cristo en los demás. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Queremos imitar a Jesús? ¿Queremos seguir sus pasos? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Sabéis quién es este Marcos, no? El que abandonó a Pablo y a Bernabé y se fue, se enfadaron. Pero al final, cuando está en la cárcel, ¿sabéis dónde estaba Marcos? Con Pablo. Porque Pablo era un siervo de Jesucristo, muchas veces se presenta así en sus cartas, pero Marcos también. Y esto es lo que nos pasa, que los que servimos a Cristo muchas veces, o a veces, no sé si muchas o pocas, quizá más que nos enfadamos, nos separamos. Pero si somos siervos, lo importante no somos nosotros, lo importante es a quién servimos. Y ahí están juntos, ahí está en la cárcel. Marcos, causó quizá dolor a Pablo. Bernabé también, que se separaron, pues era el sobrino de Bernabé. Y dice a este, ¿no? Que se fue por ahí, no estuvo con nosotros, ¿no? A este Marcos recibidle. Estos son los siervos de Dios. Y Jesús, llamado Justo, otro hermano que se llamaba Jesús, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Esto de la circuncisión significa, recordáis, que había los judíos y los helénicos, judíos y gentiles, si queréis. Y que había algunos que eran muy partidarios de mantener las costumbres judías. Pues de estos que eran muy partidarios de las costumbres judías, solamente Jesús, llamado el Justo, y Marcos y Aristarco son los únicos que han estado con él. Y han sido para él consuelo. Y le han ayudado en el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino del Mesías Jesucristo. Os saluda Éprafas. ¿Qué cantidad de nombres, no? ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa ese Éprafas? Si a mí el único que me importa soy yo. No. Tus hermanos son importantes. Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Siervo, orando. Sin comentarios, que si no me alargo demasiado. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. No tenemos ni idea de quiénes estaban por allí, ni quién sería, yo por lo menos, Ninfas. Yo no, pero Dios sí lo sabía.
Esto es la Iglesia. No solamente los grandes personajes, estos son la Iglesia. Siervos de Jesucristo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, que ya la estamos terminando, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, os vais a llamar ahora todos vosotros y yo también, nos vamos a llamar Arquipo. Decidle a Arquipo lo siguiente, 2 puntos. Mira que cumplas el servicio, el ministerio que recibiste del Señor. Así concluye la carta. Si no sabes cómo, ora, aprovecha el tiempo y sirve en la iglesia. Sirve en la iglesia, sirve. Y en la iglesia no significa dentro de las paredes, sirve. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Os cuento una anécdota, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero es lo que hay. Ocurrió hace poquito, había una comida del coro que lleva Flor, y justo enfrente de nosotros teníamos a una mujer mayor, ya viuda. Estoy seguro que la inmensa mayoría de vosotros alguna vez esta mujer ha pasado por vuestra vida, ha tocado con su ministerio vuestra vida, de alguna manera, de una manera o de otra. Y ya pues está esperando que venga su nietecito, su nieta que va a estar en casa con ella. Y decía, estoy recogiendo la casa, hay tantos trastos, esto es una locura. Y ya cuando vamos siendo mayores te das cuenta que nos cargamos de demasiadas cosas. Ella es más mayor que nosotros, aunque está estupenda. Tantas cosas, tantos recuerdos, y que hay que ir tirando y quitando, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que dice, ¿cómo fuimos capaces de hacer? Pues su marido ya falleció, también le conocéis muchos de los que estáis aquí. ¿Cómo fuimos capaces de hacer todo lo que hicimos? Esto decía una señora, ¿cuántos años, Flor? 70, 78, o sea, más cerca de los 80. ¿Cómo fuimos capaces de hacer todo lo que hicimos? ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Que el Señor os bendiga.